Buenos días, Rufino. Eres el jefe de educación de Educatizen. Cuéntanos, ¿qué es Educatizen y cómo contribuye a la innovación educativa? Hola Susana, ¿qué tal? Educatizen es el área de educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Es un proyecto educativo que está centrado en la investigación. Es una especie de laboratorio de generación de contenidos educativos en torno al conocimiento que el propio museo genera a partir de sus colecciones y de sus exposiciones. Y en ese contexto, ¿cuándo os planteáis la colaboración con la industria del videojuego y qué os llevó a hacerlo? Bueno, hay que tener en cuenta que el contexto educativo en el que se mueve el museo es un contexto educativo no formal. Por lo tanto, en ese contexto de educación no formal es una estrategia, digamos, pues principal, protagonista, ¿no? Partiendo de eso, de que el juego está muy implicado en toda nuestra acción, era lógico que al final nos sintiéramos interesados por el mundo del videojuego. A esto también hay que sumar un interés pues, personal del equipo y tal en el tema de los videojuegos, un equipo bastante joven, que son gente que juega habitualmente y que vieron muy pronto el potencial que podía tener el tema de los videojuegos para hacer nuestra labor, ¿no? Una cosa, Susana, para vosotros, para Sony, la combinación de educación y tecnología, ¿creéis que es una buena herramienta educativa? Totalmente. En mi opinión, la tecnología está en nuestras vidas, es algo con lo que convivimos en el día a día. Los niños ya nacen con la tecnología presente y creo que no sería lógico no utilizar todas esas ventajas que ofrece la tecnología desde la parte audiovisual, la interacción, que al final lo que permite es convertirse en un facilitador del aprendizaje. Y si me preguntas en concreto por la parte de videojuegos, pues numerosos estudios avalan, ¿no?, el desarrollo de habilidades que conlleva. Pues desde la mejora de capacidad de respuesta, porque se plantean problemas y el jugador tiene un tiempo concreto para resolverlo. Asimismo, se fomenta el trabajo en equipo. Muchos videojuegos tienen un componente colaborativo que lo que hace es que diferentes jugadores participen, ¿no?, en resolver los retos que se le plantean. Asimismo, estimulan la creatividad, la concentración, la memoria visual. Nos tenemos que fijar en los detalles, concentrarnos y usar la imaginación para resolver todos los problemas que se nos van planteando. Hay también muchísimos casos de personas que nos dicen cómo han encontrado en el videojuegos la motivación para aprender idiomas, ¿no? Sobre todo cuando los videojuegos no estaban tan localizados como ahora, pues muchísima gente tuvo que aprender inglés, se vio forzado a aprender inglés o incluso japonés para jugar a sus juegos favoritos o incluso momentos de la historia. Al final todos sabemos que jugando es la mejor forma de aprender y cuando lo haces pues así, sin esfuerzo, es mucho más fácil. También se mejora la estrategia, el liderazgo, pues por la toma de decisiones, ¿no?, que hay que tomar y el pensamiento crítico, también por la capacidad de hacer reflexionar al jugador. Yo a esta enumeración de ventajas y tal añadiría una que es el tema de la lectoescritura en muchos casos, ¿no? Y como anécdota contaré que mi hijo pequeño descubrimos, su madre y yo, que había aprendido a leer con 2 años y medio, prácticamente 3, porque quería aprender a jugar un juego y un juego que si no sabía leer no podía jugar, ¿no? Y entonces se hizo el esfuerzo de aprender a leer para poder jugar al juego, ¿no? La verdad que hay muchos elementos que favorecen el aprendizaje en torno al videojuego. Pero ya en el tema de la cultura, vosotros desde Sony pensáis que también es una buena herramienta el videojuego para introducir a jóvenes, a niños, en el mundo de la cultura.
Pues yo creo que evidentemente sí, hay muchos factores, ¿no?, que nos llevan a pensar de ese modo. Pues por un lado, principalmente porque los videojuegos son entretenimiento, o sea, es algo que invita a jugar, a divertirse, y ese factor lo hace súper potente de cara sobre todo a los más jóvenes de la casa. Y al final lo que estamos haciendo es desarrollar una serie de habilidades de manera natural, sin prácticamente esfuerzo. Y luego, como comentaba anteriormente, la interacción que proponen los videojuegos es fundamental para eso. O sea, el videojuego lo que te pones en la piel de un personaje, te invita a tomar parte activa en la acción, con lo cual tienes que tomar un montón de decisiones. Esto todo lo que va a conseguir es que la transmisión de conocimiento que te plantea en un momento dado el videojuego, aunque sea de forma no de forma directa, se va a hacer de forma muchísimo más fluida, ¿no?, más natural y sin ningún esfuerzo. Y luego hay un tercer punto que para mí es clave, y es que los videojuegos tienen un componente motivador fundamental, ¿no? Y que cualquier niño, plantearle descubrir la historia, descubrir la cultura, descubrir el arte a través de un videojuego, creo que es la mejor idea, ¿no?, que le puedes poner delante. Pues con todos estos aspectos sobre la mesa que estábamos comentando, era inevitable, ¿no?, pensar en un proyecto que uniese todas estas ventajas que ofrece el videojuego y que combinasen, por un lado, el mundo de la cultura, del arte en este caso, con los videojuegos. Y así, pues en torno a 2013 se empezó a gestar Nubla, que es un proyecto, uno de los primeros proyectos, de hecho, que formó parte del proyecto PlayStation Talents, que es la iniciativa local que tenemos desde PlayStation España para impulsar el desarrollo de videojuegos en nuestro país. Y es una iniciativa única y pionera en el mundo que bueno, engloba todas las iniciativas que desde la compañía ponemos en marcha para impulsar el desarrollo local en nuestro país y hacer que bueno, videojuegos creados en España se comercialicen en todo el mundo. Y bueno, así nació Nubla, que es un proyecto que se realizó a tres patas. Por un lado, empezó a formarse de la mano de ESNE, de los alumnos de la escuela, y enseguida pues entró también el Museo Thyssen-Bornemisza para dar ese apoyo por la parte del arte. Rufino, ¿cómo recuerdas esas primeras conversaciones? Bueno, la verdad es que ya hace tiempo que se produjeron esas conversaciones. Fue un momento muy, muy apasionante para nosotros como equipo educativo, porque nuestra experiencia en videojuegos ya llevaba desarrollándose como una década, pero fue una década más de experimentación, de jugar, de descubrir, de aprender y de equivocarse mucho, ¿no? Lo que no lográbamos en ningún caso era llegar al entorno real de videojuego, ¿no? Hacíamos mucho juego educativo, mucho juego, no con esa perspectiva de videojuego en el que queríamos entrar, y con ESNE y con PlayStation se nos abrió la posibilidad realmente de desarrollar un videojuego propio y un videojuego en el que nuestra narrativa, lo que queríamos contar, fuera lo principal. Fueron momentos muy, ya digo, muy apasionantes, muy ricos también por la incorporación de todos los alumnos de ESNE y después progresivamente la incorporación de otros jóvenes y tal, porque no solamente enriquecieron este proyecto, sino enriquecieron otros proyectos y otras acciones en torno al museo. Fue muy interesante también la reflexión que hicimos sobre nuestras propias maneras de contar y cómo narrábamos el museo, ¿no? El videojuego también nos abrió posibilidades nuevas de crear y de experimentar con nuevas narrativas que progresivamente se han ido incorporando al área y forman ahora parte principal de nuestra manera de trabajar, ¿no?
Yo creo que al hilo de lo que estás comentando, creo que también el éxito de este tipo de proyectos es precisamente no centrarse formalmente en la parte más educativa. ¿Qué opinas? Yo estoy convencido. O sea, yo la experiencia personal que tengo y no solamente como parte de equipos de creación de este tipo de juegos, sino también como usuario, es que al final lo que se suele hacer es suavizar un poco a la componente educativa con eso que se llama gamificación, pero no entrar en el territorio real del juego, por tanto, del divertimento, del disfrute. Eh, yo, a mi modo de ver, muchas veces la palabra de juego educativo va unido a la de juego aburrido. Si nos centramos en la comunidad educativa, ¿cómo se recibió este proyecto con Nubla? Bueno, en aquel momento con cierto recelo, porque hay que tener en cuenta que hace una década la normalización de los videojuegos era muy relativa. Ahora cada vez se ha normalizado más, sobre todo porque muchos de de la gente en torno a la comunidad educativa, tanto padres como profesores, en aquel tiempo no jugaban habitualmente. Ahora muchos de los padres que tienen hijos en edad escolar han sido jugadores o son jugadores. En aquel tiempo esa cuestión hacía que pues entrara con más dificultad, por ejemplo, en el aula. Bien es cierto que nosotros hicimos una labor de trabajo con el profesorado, con la comunidad educativa, con los centros educativos, y pronto vieron que era una herramienta que tenía muchas posibilidades para introducir ciertos conceptos en torno a la cultura de una manera lúdica en el aula. También la originalidad del proyecto hizo que se facilitara una lectura de lo artístico desde un lugar más allá de la historia del arte como disciplina muy rígida, sino como un espacio en el que poder no solamente hablar de cosas que tienen que ver con la historia, sino poder hablar de otras cuestiones. No podemos olvidar que Nubla habla de cuestiones que van más allá de lo histórico artístico, ¿no? Habla de la migración, habla del distinto, habla de valores, habla de cosas que se imbrican muy bien en el diseño programático de un aula, ¿no? Y por vuestra experiencia, ¿cómo fue también recibido por los más jóvenes? Pues nosotros nos sorprendió porque pensábamos que era un experimento más, y la verdad que la respuesta fue magnífica. Los jóvenes, especialmente los jóvenes, ¿no? Pero también los niños posteriormente, pues vieron en Nubla algo que, aun estando en el mundo del arte, era un juego divertido, una vida aventura, en el que al mismo tiempo se daban cuenta de que aprendían cosas, ¿no? Y esto es curioso porque en el primer Nubla intentamos apartarnos de todo lo que tuviera que ver con lo educativo más formal, y después de Nubla 1 lo que nos reclamaban los propios jóvenes era un contenido más profundo, ¿no? Una explicación más profunda de los procesos, de los cuadros, de las obras, de lo que estaba ocurriendo en el videojuego, ¿no? Y en Nubla 2, por ejemplo, se hace mucho esfuerzo en explicar todo esto que a nosotros nos dio miedo y que los propios chavales nos han pedido el saber más de las obras, el saber más de los propios artistas, ¿no? De hecho, bueno, viendo un poco las cifras del videojuego, que se ha traducido a más de 7 idiomas, que está presente en un montón de países del mundo, creo que bueno, pues esa recepción ha sido buenísima, que se han conseguido los objetivos que se planteaban. Y ya hablando de impacto social, ¿cómo crees que ha contribuido un proyecto como Nubla? Bueno, yo creo que Nubla lo que hace es abrir puertas, ¿no? Abrir puertas de videojuegos en la escuela, pero también abrir puertas de los videojuegos en los museos. Nubla ha servido para normalizar el tema de los videojuegos, pero si hay una cosa de inclusión social o de proyección social, de impacto social, que a mí me interesa,
es experimentar con nuevos formatos de trabajo en el mundo de la cultura, ¿no? En este caso, el trabajar mano a mano una empresa como Sony, una institución como el museo, y después instituciones educativas, chavales y tal, abre la posibilidad de trabajar de manera cooperativa y de poder llegar mucho más allá de la mera creación de un producto, ¿no? Sino la creación de un proceso en la que todos participamos o creamos para hacer algo que al final lo que hace es repercutir en el bien común en la sociedad, ¿no? Quizás eso para mí es lo que más me interesa. Por otro lado, también Nubla abre una posibilidad también que antes no estaba, era de que gente que no se acercaba normalmente al museo, de repente vea el museo como algo que forma parte de su vida. Y eso me parece que por una institución cultural como esta, ¿no? Hay un comentario de uno de los chavales que participan en Nubla que decía, cuando yo pasaba por delante del edificio del museo pensaba que era un ministerio, ¿no? Y ahora es un chaval que prácticamente hay que echarle con agua caliente aquí del museo, ¿no? Esa normalización de la cultura en la juventud, pues yo creo que tiene un gran impacto social tanto en las instituciones, por lo que aportan, por lo que cambia un poco a la institución, como esas personas que normalmente no iban a entrar nunca al museo de una manera normalizada y que ahora pues lo han normalizado en sus vidas. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas y desde la otra parte también, ¿no? De al final, ya sea a través del acceso al museo, ya sea a través de los libros o ya sea a través de un videojuego, el tema es dar esa posibilidad de acceso a la cultura, a la educación, por la vía que sea y que llegue, ¿no? Y cuantas más posibilidades abramos para facilitar ese acceso a la cultura y a la educación, pues será un éxito por parte de todos y al final el videojuego es una puerta más que sabemos que llega a un público objetivo muy, muy interesante, que son precisamente pues, los profesionales de mañana. Efectivamente. Y que no tienen por qué ser profesionales de la cultura, sino son personas de un espectro mucho más amplio, ¿no? Que ya digo puede aportar mucho también al propio mundo de la cultura, ¿no? Su visión, su manera de entender las cosas, ¿no? Pues muchas gracias, Rufino, ha sido un placer esta conversación contigo. Igualmente, Susana, como siempre, un placer también.